Tiempos difíciles. Debatitlán. Ahí es la cancha en la que está debatiendo el tema. ¡Órale! Los viernes a las 4. ¡Ah! ¡Qué bueno! Es que yo estoy desde que empezamos el programa me sorprenden y yo me siento como, ¿ya llegó mi marido? Que debía, no te pones yo tranquilo y ya sales por la ventana como debe ser. Mauricio Merino. ¿Qué pasó, querido? ¿Cómo estás? Bien, con esta ciudad enloquecida. Enloquecida, Esa... sí. Bueno, a mí nomás, ¿cómo está ahorita el Mira, tráfico? ve, Qué barbaridad. nada más. No, bueno. Aquí nos tocó vivir, decía Cristina. Es correcto. Y hay que pagarla, ¿eh? Hay que pagar. Hay que pagarla. ¡Mira! Ahí está, Besama, Emilio. ¿Cómo estás? Yo vine en bicicleta, así que... No, te veo el no peinado. sé de qué ciudad me te veo hablan. el peinado porque vienes con todo y el casco, ¿no? Mira nada más. En bicicleta, pues es las nuevas generaciones. Emilio Álvarez y Yo Casa. sí te hago una invitación al cuidado. Una invitación al cuidado. Estás en el piso 15, cabrón. No te lances por la ventana. O sea, sí está muy cabrón aquí. Sí, O sea, eso de desesperarse, no. Más bien, sabes que antes de irme a la ventana. Ahí está la bodega, güey. La introspección. es correcto. Sí, ya cuando estás en el piso 15 más te vale irte a la pues. introspección. Ya, es lo que toca. Porque, nada más quiero decirles que estábamos hablando de la locura de la ciudad. En esta misma locura viene atrapada Sabina Berman. Pero me dicen que ya está en el edificio. Ya. O sea, Sabina es in the house. Ok. Sabina Berman is in the house. En cualquier momento llegará aquí y la recibiremos con mucho cariño. ¿Qué semanita o no? Sí, ya. ¿Qué semanita? Ahorita justamente antes de que ustedes adornaran con sus luces este estudio, estábamos hablando de esta cuestión de que en la Secretaría de Hacienda nunca vieron sospechoso lo de César Duarte. Nunca. Y entonces tú decías, oye, pero ¿por qué la PGR desecha la cuestión de César Duarte? Pues que están locos, o sería el encargado del despacho, o ya la línea es así de gruesa. Y ahora, ya en la retrospectiva que tenemos, ahora resulta que la Secretaría de Hacienda, cuando estaba ya José Antonio, dijeron que no había nada sospechoso. En todo lo técnico que les toca, tanto en inteligencia financiera, en el SAT, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, todo en orden. Y tomando en cuenta que el personaje, César Duarte, es socio mayoritario de un banco en Chihuahua, que manejó los recursos públicos de Chihuahua, tomando en cuenta las transferencias que se hicieron del manejo discrecional del ramo 23 y tomando en cuenta incluso las transferencias que se hicieron de recursos públicos para las cuentas del PRI. No se vio en Hacienda. Y tomando en cuenta también que en algún momento José Antonio Meade dijo, no, César Duarte es mi gran amigo. Lo dijo así, pues, ¿no? Y ahí están. Hoy resulta que esas declaraciones pues, son Muy relevantes. preocupado por Alejandro Gutiérrez, al que siempre le ha tenido gran afecto. Gran afecto. Así lo dijo. Ex secretario general del PRI. Amistad que no se refleja en la PGR. Esa es amistad. Eso es muy bueno. Amistad que se refleja en una averiguación previa no es amistad. Esa amistad, compañero. Es correcto. Es buenísimo. Es así. Estábamos comentando justamente eso que pues es decir, de alguna manera revuelve ciertas partes del cuerpo y estábamos hablando con esta cuestión que pasó por el Senado, esta última de la objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Pero objeción de conciencia. Después de haberse reunido con el Frente de por Familia. el Frente por la Familia. Sí, Casualmente. El Frente por la Familia. pero perfectamente. Que ese fue- además Miquel Arriola se reunió con ellos. Y entonces dices, oye, Miquel, ¿qué está haciendo? Además, porque él pretende estar en esta ciudad que ya llegó a ciertos puntos de Desesperación. y ciertos puntos de vanguardia en Piso cuanto a lo mínimo. social, Eso ¿no? sí. Piso El mínimo. aborto, etcétera, etcétera. Sin Los matrimonios. y Sí, todo los eso. derechos de la comunidad LGBTI. Así es. Entonces decías, bueno, pues Miquel, a ver, pues ojalá sepa qué le está tirando. Pero también ya se acercó José Antonio. Bueno, ambos están en tercer lugar, ¿no? Tirándole a cuarto Sí, en eso sus respectivas tiene- encuestas. es Entonces, cierto. no sé si es una estrategia para asegurar el cuarto lugar o para
ni Es una implantarse en el tontería, tercer ¿no? lugar. Bueno, ¿no? en la ciudad- que no se justifique en el tercer lugar. En la Ciudad de México... Priista que no esté en tercer lugar no es priista, ¿no? En la Ciudad de México es una tontería. La Ciudad de México ha sido la vanguardia de los derechos de las minorías. Eso Sí. hay que reconocérselo a los gobiernos de izquierda. Han cometido muchos errores los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, sin duda. Van a seguir. Lo más probable es que van a seguir siendo gobiernos de izquierda. ¿Cómo están las cosas? Y ojalá corrijan muchos de los errores cometidos, pero no en este caso. Los derechos de las minorías han sido muy protegidos. Y además, por cierto, quedaron ya definitivamente es una expresión muy fuerte, quedaron formalmente protegidos en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. Una de las mayores críticas que se hicieron a la Constitución, no compartida por mí, por cierto, a mí me parece una virtud, es que fue una Constitución plagada de derechos, entre los cuales los derechos de las minorías. Ahora, dicho esto, hay que añadir, en México tenemos un sector de derecha, un sector conservador, que es muy potente. Yo les recuerdo no solamente este debate sobre la familia que ya se había dado en el caso del Senado, que ya había tenido voceros para insistir en la idea de una familia única, papá, mamá, hijitos, nada de divorcios, nada de nuevos matrimonios, nada de matrimonios monoparentales, nada de matrimonios mucho menos entre personas del mismo sexo. Los nenes con las nenas con los nenes. Exacto, con su casillita, su jardín, su perrito. Esta estúpida idea conservadora que ya ni siquiera hogar, dulce hogar. que ya ni siquiera es mayoritaria en la composición de las familias mexicanas. Es cada vez menos la composición de las familias que corresponden a ese patrón tradicional. Y recuerdo también, sin embargo, que la iniciativa que con mucho menos ahínco defendió el presidente Enrique Peña Nieto fue justamente la que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. La presentó. ¿Sorprendió a todo el mundo? La presentó, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Sí, en Los sí. Pinos, en un gran evento. 17 de mayo. Bueno, en un gran evento en el que hacía suya la agenda de los derechos de las minorías, que están empezando a ser derechos de las mayorías. Esto lo decía Gilberto Rincón Gallardo divinamente, las minorías del país, esas que forman la gran mayoría, decía Rincón Gallardo. Bueno, lo echaron para atrás. Y que a mí me pareció, no prosperó. A mí me pareció una simulación. Porque era una iniciativa que aventaba el presidente, que muchos hasta dijimos, parece que ya empezó a entender lo que no entendía. Bueno, pero prosperó. no es que no haya prosperado según mi punto de vista, sino que ya estaba arreglado de alguna manera, que la gente del propio PRI en el Congreso iba a congelar, iba a detener lo que en un momento dado fue el aplauso, creo que el primer aplauso de la administración para Peña Nieto cuando decidió mandar esa iniciativa. ¿Para qué ser el show entonces? Ay, sí, era raro. Eso. Perdón, Sabina. Hola. Sabina. Qué bueno que ya estás aquí, estás bien. Estoy bien, sana y salva, a pesar del tráfico. Qué bueno, Sí, qué bueno, cosa. Sabina. Sabina Berman, unos amigos, ya conocemos. Gusto de estar con Gusto, ustedes. gusto. No sé. Fíjate, Broso, yo creo que este tema, que es de vital importancia discutir de la objeción de conciencia, desde el punto de vista de la garantía de los derechos, el Estado está obligado a tutelar, a garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en su libre decisión. Y no puede haber un proceso inverso donde alguna acción del Estado menoscabe el derecho a la salud o a la decisión de una mujer libre para poder decidir qué hace, no solo con su cuerpo, sino con el ejercicio de sus derechos. Me parece que aquí hay un riesgo muy grave de un proceso inverso de derechos que no solo es contrario a la Constitución, es contrario a los derechos internacionales de los derechos humanos, es contrario a los convenios que México ha firmado, porque no se puede generar una condición donde la tutela de un derecho de un médico, así dicho en esta noción de objeción de conciencia, y enfermeras, en menoscabo los derechos de las personas. ¿Cuál es entonces el bien superior a tutelar? El derecho de las personas que acuden, las mujeres esencialmente, y se debe garantizar bajo cualquier circunstancia. Ahí, en el escenario de derechos encontrados, el bien superior es cuando el Estado garantiza. Entonces, si los servidores públicos no están en voluntad de atender, no pueden ser servidores públicos. En derechos encontrados, el bien superior a tutelar, en este caso, es el derecho a la mujer, porque el médico representa al Estado, no es un particular. Segunda discusión.
Segunda Pero discusión. vamos para entender. Si yo llevo a mi novia o a mi esposa o a mi amante o a mi hermana a que aborte porque decide abortar y tú eres un médico católico, apostólico y remono, y de pronto por la cuestión esta de objeción de conciencia dices, bueno, pues sí procede, está en fechas, está en tiempos. Déjame ponerte en un caso límite. Si ese médico es el único que tiene el hospital, tiene que atender. El Estado tiene que proveer el servicio. En salud pública. Tiene que garantizar el ejercicio del derecho de la mujer. Claro. Está obligado, porque no es un particular. E incluso ahí hay una serie de perversiones muy dramáticas. Yo pude constatarlo cuando empezamos la discusión sobre la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Sí. Había en el servicio médico público gente que tenía objeción de conciencia de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Claro. cuando estaban en el servicio público. Claro. Pero en el servicio privado no tenían problema porque le cobraban. ¿No? Entonces ahí se genera un menoscabo de derechos esencialmente a las mujeres pobres. Y no es aceptable bajo ninguna circunstancia que el Estado abdique la responsabilidad de tutelar y cumplir derechos. Y ahí eso me parece uno de los grandes riesgos que está aquí detrás. Segundo, me parece que detrás hay una trampa, porque claramente tiene un contenido muy peligroso en este contexto electoral. Y claramente lo hemos visto con algunos usos que tiene la búsqueda de aquellas simpatías que eventualmente pudieran reforzar algún mensaje, que yo acompaño a la hipótesis del tocayo en materia de desesperación. Tercero, lo que ha pasado en la Ciudad de México es notable y lo pongo como ejemplo. Ha sido un fenómeno de un cambio cultural. Hace años, Sabina y yo fuimos testigos, se llamó la palabra, de la primera sociedad de convivencia. Fuimos padrinos, sí, en Iztapalapa. sí, sí. Y Sabina dijo una frase muy bonita. Esto no solo es una batalla política, es un triunfo cultural. Ese triunfo cultural, lo que ha generado en la ciudad, es una condición de ejercicio de derechos e inclusión para personas cuya condición y situación había significado negación de derechos. Sí. Eso en la ciudad ya es un piso. Y que le da a la ciudad desde esos tiempos ahora una personalidad muy especial. Y si tú revisas las estadísticas de entonces con ahora, lo que tú ves claramente, el fin del mundo no llegó. La crisis de todos los cosmos no se presentó. Lo que pasó es un fenómeno de normalización de ejercicio de derechos donde no hay el fin del mundo anunciado por estos sectores ultraconservadores. Nos podemos quedar con la tranquilidad de que esto que pasó en la Cámara de Senadores, si de alguna manera prosperará para algún lado, se puede ir tranquilamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de inconstitucionalidad. Y a los organismos que Absolutamente. protegen los derechos Está bien. humanos Absolutamente. internacionales. A mí lo que me preocupa es algo que menciona mi tocayo y que creo que justamente en este contexto electoral se ha aprovechado de maneras equívocas, que es utilizar esos temas con fines electorales. Y no solamente por parte del candidato del PRI, José Antonio Meade, que en este caso pues, hay una extraña correlación de hechos entre su junta con este grupo de conservador y que en el Senado de pronto se presente esta propuesta. Pero también por el otro lado, vimos el otro día a Andrés Manuel López Obrador en una entrevista que también se niega a defender categóricamente derechos humanos básicos que creo que en una primera instancia son, como dice el tocayo, derechos que en México, sobre todo en la Ciudad de México, ya hemos logrado por fin avanzar a tener y a consolidar como un piso. Y que de pronto se ponen a discusión pública, como si los derechos humanos fueran una cuestión de plebiscito, de mayorías, porque es cierto que hay muchos mexicanos que quizás no estén de acuerdo con muchos de estos temas, pero sí hay una línea muy importante que es los derechos humanos no se ponen a consulta. No importa que haya muchos mexicanos que no estén de acuerdo. Exacto, a consulta de las mayorías. Entonces, eso me preocupa mucho y me preocupa que por lo menos tenemos en este escenario 3 candidatos, ¿no? que o no entienden el tema o que abiertamente han dicho que o lo van a poner a referéndum o simplemente no entran en su agenda. Es más, los 4 candidatos, ninguno ha hecho una postura firme. En el frente dicen que hay una postura encontrada, entonces que van a postular solamente los acuerdos que hay entre los diferentes partidos y que ese tipo de temas los van a relegar. Anaya sí se pronunció abiertamente. Anaya sí hubo una discusión. Honor a quien honor merece. ¿Cuál fue su pronunciamiento? Por los derechos de las minorías. Yo sí se lo escuché clarito. Sí, ahora
hay una discusión En que tanto ocurrió ya una está discusión en Twitter. tanto que ya está protegido por la Constitución. Su argumento no era un argumento. Ahora es el mismo de digamos, Andrés de una Manuel. gran defensa cultural, pero Ahora- sí dijo, en tanto que ya están protegidos por la Constitución, yo estoy a favor. Andrés Manuel dijo lo mismo en el programa, dijo, no voy a echar para Andrés, atrás no, nada de lo que ya no, está, no. pero voy a poner en consulta pero lo en el demás. caso- Andrés Manuel en el dijo caso de que Andrés lo iba Manuel, a poner a sí. consulta mayoritaria. Sí. En el caso de Andrés Manuel sí es una posición ambigua, muy, Muy tramposa, porque Morena es el único partido que tiene en su acta fundacional la defensa de estas minorías y los derechos de las mujeres. El PRD tiene un comité de diversidad. Bueno, estos dos partidos de izquierda y Morena de una manera mucho más enfática tienen en su declaración de principios estos derechos. Entonces su líder de pronto dice, no sé, lo voy a poner a plebiscito. Entonces hay dos teorías sobre esto. O el señor López Obrador no entiende, o tiene un secreto pacto con Dios, ¿no? Mientras está diciendo esto, está tocando su rosario dentro de la bolsa muy nerviosamente, tiene un pensamiento mágico al respecto. Y bueno, y la tercera, que no es una teoría, sino es una praxis, le pide a sus seguidores de izquierda que lo sigan guiñándoles el ojo y diciéndoles esto es para los otros. Pero es muy, muy tramposa la situación Pero y hizo no va a además un acuerdo con el resistir. encuentro Hay una- No va a social. resistir, El encuentro social es muy claro. Ahí una hay otra un hipótesis. intercambio también. En la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, todas esas leyes se detuvieron. Sí es. Sí. O sea, eso hay que estar clarísimo. Siempre- esas siempre le dio leyes, la vuelta. esas leyes Siempre, avanzaron pero no- después del 2006 en la Asamblea Pero Legislativa. no de frente, ¿no? Y Siempre Marcelo era Ebrard como tuvo la sucedían virtud de no cosas. vetarlas. Se Así es. perdían Pero Andrés documentos, se salía opuso. Bejarano con una hoja que no era. Andrés es- A ver, yo fui testigo sí. cuando Andrés dijo en la ley de sociedades de convivencia, Sí. yo lo escuché decir, cuando dijo cuántos votos nos va a dar. Y esa es una tercera hipótesis, que hay un cálculo electoral para ver cuánto suma y resta, cuánto le quita y Pero cuánto le da. ¿crees que están bien sus sumas y restas? Porque sus seguidores son en su mayoría gente de izquierda, es Sí, decir, pero él progresista. Él está y en estas calculando que sus seguidores le perdonarán todo. Exacto, eso sí. O sea, los seguidores le perdonan Sí, cualquier porque cosa. les guiña pues. el ojo, Y les porque dices están para bajo los la otros hipótesis de la reaccionarios que víctima, se del subieron. atacado. Sí, sí, Entonces, sí. Y le también- perdonan todo. Y lo Así que es. lo hemos visto. Así O sea, es. le perdonan a Napoleón, le perdonan en su momento a Bartlett, le perdonan al nieto del Baster, le perdonan a la Sí, lista sí. que podemos hacer larga de personajes. Eso lo perdonan. Y este Sí. tipo de cosas son esencialmente guiños para otros actores que están en esta alianza que va del Frente Familia a Corea del Norte. Sí. Más o menos ese es el espectro ideológico. Pero además administra muy bien sus activos. Sí, pues. Administra muy bien porque además provoca. Sí. O sea, esto que vimos en la entrevista con Milenio, de, oye, pero el aborto y todo eso, yo tengo una responsabilidad con la gente que me sigue, yo no puedo estar opinando aquí de estas cosas, tengo que consultar. Primero es el capotazo, pero provoca inmediatamente. Oye, que consulte el acta fundacional de su partido. Bueno, nada por más te voy a ejemplo. decir. Acuérdense ustedes lo del chingado aeropuerto. Del aeropuerto dice, acaba, me lo voy a llevar a Santa Lucía. Hoy ya está el compromiso, ya lo buscaron el Consejo Coordinador Empresarial para reunirse con 5 personas representantes de Andrés Manuel, 5 personas de los empresarios, 5 personas del gobierno federal para hablar del asunto no como si fuera un candidato, ya como un gobierno en transición. Correcto. Sí. Correcto. De ese tamaño son las Absolutamente provocaciones y están jugando eso, amén de que todos están subiendo alguna cruz para tener algo de jale y de credibilidad que a todos les falta. Vamos a ir a un corte, mis chamacos, y regresamos. Ya está Sabina, ya estén tranquila, ya estamos todos nosotros, ya llegó Sabina, avisen por favor que llegó Sabina Berman si alguien tenía el pendiente. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale!
es un mago para convertir estas polémicas en activos políticos. Eso ¿De quién hablas? De Andrés Manuel. Porque estábamos... Andrés Manuel. Andrés Manuel... Lo del aeropuerto, la reforma energética. Sí, hay que reconocerle que tiene una enorme habilidad, no solamente para convertirse en un repositorio de agravios y de expectativas entre sus seguidores. Haga lo que haga, diga lo que diga, él sigue siendo el gran repositorio de las expectativas ajenas y de los agravios ajenos. En esto se ha convertido en un imán de esos agravios y creo que lo ha sabido hacer muy bien. Pero además de eso, tiene, hay que reconocérselo, una cualidad política extraordinaria para poner sobre la mesa temas polémicos y colocarse como el centro de la polémica. Y acto seguido, como el centro de la acusación que se formula en su contra por los malos, por quienes se oponen a las grandes ideas o a las grandes transformaciones o a las grandes reformas. Esa habilidad política de López Obrador lo tiene arriba. Ahora, tiene un costo eso. Claro, porque hoy por hoy, pero ahorita está hasta arriba de las encuestas. Sí, pero 7 de cada 10 no están con él. Y tiene un techo justamente por esa noción donde no acaba de generar confianza. O sea, al final lo que ha venido pasando con Andrés, y esta no es la primera ocasión, es que esta construcción de agenda con base a conflictos, con base a una inestabilidad de saber qué piensa el sujeto, porque eventualmente dice una cosa y más adelante dice otra, ha generado una condición de rechazo muy importante y de confianza de la gran mayoría. O sea, yo creo, por supuesto tiene una enorme capacidad, enorme, y acompaño, pero sí me parece que ha generado una condición de que 7 cada 10 lo rechazan. Yo creo que está muy próximo a su techo. Uno revisa las encuestas, tiene un voto duro importante, pero hay un enorme rechazo y desconfianza, y todavía después de 18 años en presencia pública y cuasi campaña, tienes gente que lo que quiere es no él. O sea, no tienen claro qué quiere. Y termino la idea. Hay otra cosa que en esa construcción de agenda desde el conflicto, que tiene una extraordinaria capacidad para posicionar la agenda, eso acompaño. Sin duda. Hay una cosa que a mí me preocupa. Desde jefe de gobierno. Sí, desde jefe de gobierno. Que yo veo en este contexto muy peligroso, que es la virulencia de sus seguidores. O sea, aquel concepto que se llama los peje zombies. Vamos, uno revisa las redes sociales, el nivel de violencia con el que irrumpen los espacios, con el que matan las discusiones, con el que atacan al que piensa distinto, es de alarma. Y así manejaban ya sus fuerzas vivas desde antes. Y me parece gravísimo, en ese caso, el silencio sistemático de Andrés. Andrés no ha salido a reprobar ese tipo de prácticas. Andrés no ha salido a dar un mensaje claro y contundente porque él dice que no se para decir que ese no es el término de relación, que no es la forma de construir el espacio público digital. Yo he visto mensajes, y además de los que yo he recibido, otros, en particular hacia las mujeres. Sí. Por ejemplo, el nivel de violencia sexual, de agravio, de ataque hacia Denise Dresser, Emilio, es dramático. Hay que concederle un punto que yo sin duda veo con claridad. Cuando vino Paco Ignacio Taibo II a reclamarle la inconsistencia de su discurso, de Romo, hablando a nombre de Andrés Manuel en el programa de gobierno, respecto, en particular, las grandes reformas, la reforma energética de manera muy enfática, y también la reforma educativa. Hay que reconocerle a Paco Ignacio Taibo II la congruencia en el reclamo, porque es cierto que todo el tiempo se han pronunciado en contra de la reforma energética e hizo rectificar a Andrés Manuel López Obrador. Ya se estaba deslizando hacia el descuido del tema, pero y tuvo que regresar. Tiene un piso hecho donde hay gente como Paco Ignacio que dice, no, Gabo, no quedamos en eso, Gabo. No quedamos en esto y tal. Bueno, ahí hemos tiene estado. Un piso muy importante, como tiene el piso que dice Emilio. O sea, no son tan pejezones, eso no quiero decir. Pero las redes sociales, mira, Mauricio, pero eso da la idea. Pero las redes sociales, una frase más, Mauricio, una frase más, eso da la idea de que son gente que incapaz de pensar, ¿no? Yo creo que yo separo rotundamente. No, es que esa no es la discusión.
Perdón, esa no es la discusión. Bueno, ¿no? pero así o sea, sonó. No, Mauricio. Hay No, gente- el nivel de violencia en las Emilio, redes sociales hay gente que está es... defendiendo una agenda. Yo no desde hace discuto, muchos ese no años, es mi punto. y están exigiendo, Ese no pero es mi el mío sí. punto. Y están- Es que yo empecé el punto. La discusión tiene Pero que yo ver lo con el estoy nivel de las objetando. redes sociales, Mauricio. O sea, por favor, date cuenta de lo que está pasando en Sí, pero Facebook, una en cosa Twitter. una cosa O sea, son pejezombis incapaces de tener una opinión otra cosa es propia, Taibo. y otra cosa es, no solo A Taibo, ver, un montón de seguidores absolutamente, de Morena que pero han ese no es mi defendido punto. una Es- yo agenda quisiera- que esa hoy, no es mi discusión. sienten traicionada por su candidato y que están exigiendo a ese candidato que regrese a esa agenda. Sí, a esa, eso, de acuerdo. esa lógica yo me adscribo diciendo, necesitamos coherencia, no solamente de Andrés Manuel, de los 4 candidatos, 3 en realidad, absoluta coherencia en cada Absolutamente. una de las posiciones para saber exactamente de qué estamos hablando. A ver, y yo por quién quisiera vamos nomás a agregar votar. Eso un está matiz. bien, Nada eso de está ambigüedad. bien. Nada más para Pero hacer- mi discusión es otra. Nada más, Mi para discusión hacer, es otra. nada más para hacer una aclaración que es bien puntual. Sí es cierto que hay un segmento muy crítico y puede moverle el mismo tapete a Andrés Manuel, como lo hizo Paco Ignacio. Claro. Sí, pero sin ningún problema. Si hay un segmento de esa gente. Absolutamente. También es cierto que hay un segmento en redes que son como las pandillas No, hombre. del sur de Chicago. Exacto. Ahora, Sí es cierto. Siendo es verdad. amables, siendo No, amables. no, Como ¿por qué los no? nazis originales, Pero además, no, Sí. es que hay otro segmento. Vándalos. El que sí amenaza y no por redes. Ay, sí, señoras y señores, ahí se los encargo para una ¿Te ha buena... tocado a ti? ¡Oh! Del lado Jamás he recibido, jamás, y mira que soy un hijo de mi pinche madre, nunca he recibido tanta bajeza como las amenazas de esos grupos de golpeteo, de esas partes que corresponden a los operadores de Andrés Manuel, los que están debajo de la tierra. Ay, si dices, ándale. Agua, mi niño. A ver, yo, Lo de las redes, no, hombre, para darle chiche al niño, ¿eh? Ya. Así te lo digo. Sí, es correcto. Pero abajo, cuando ya te echaron la ojeriza y dicen, vamos por ti, cabrón, para que veas de qué color pinta el verde. Ay, sí te encargo, porque nada más de leerlo, te quedas como 2 noches así. No mames, no mames, soy todo esto, chingo mi madre. yo lo que así, creo es que así. hay dos elementos aquí. Primero, creo que el tema de las redes sociales no es exclusivo de los seguidores de Andrés Manuel. Si bien quizás en algunos sectores haya cuadros que lo sean, las redes sociales en sí mismas cargan constantemente muchos elementos de violencia que desde el anonimato salen a relucir de todos los partidos políticos. ¿Cómo cuál? Así como están los peñabots, así como hay un lenguaje muy violento clasista también contra Andrés Manuel de parte de un gran sector de la clase media alta. Es decir, las redes sociales tienen un nivel alto de violencia en el uso del lenguaje, en general, entendiendo que hay un grupo cercano quizás en ideología o pensamiento a Andrés Manuel que lo exacerbera. Por otro lado, creo que justamente sí hay un elemento de fondo en el tema de Andrés Manuel, y es que su discurso en el fondo trae muchos elementos de violencia. El tema es de este Andrés Manuel, de esta elección, que pretende hacer una conciliación nacional. Ese ha sido como su gran tema. Así justifica que haya metido a figuras como Napoleón, ¿no? que haya metido a figuras como Bartlett, que está hablando de o a Germán Martínez de una gran conciliación. Pero eso se contrapone con un lenguaje que de fondo trae una violencia que rechaza esta incorporación de varios elementos. Y entonces, y para regresar al tema inicial de este bloque, hay una contradicción de fondo que me parece que dentro de las grandes habilidades políticas de Andrés Manuel para la controversia también es el gran enemigo de sí mismo, porque en este mensaje donde pretende incorporar a todos los sectores y le da bienvenida a los empresarios, le da la bienvenida a sectores religiosos, sigue habiendo profundo rechazo para otros sectores, las minorías, lo hemos hablado. Otro tema, en la misma entrevista de Milenio, habla de su desconfianza absoluta con sectores de la sociedad civil, que a él no le interesa la sociedad Muy civil. mala parte esa. No, entonces Muy hay una mal. contradicción que de fondo. sospecha mucho. Que sospecha. Que le parece que simulan mucho la sociedad civil. Porque cuando él adjetiviza al otro, cuando él habla del fifí, cuando él habla del otro, de la sociedad civil,
descarga elementos de violencia que incitan a estos grupos. Y al mismo tiempo tiene la contradicción de decir, este es un proyecto incluyente donde caben todos. Yo creo que el Andrés Manuel de profundo, el Andrés Manuel que cree en este tipo de adjetivos, le cuesta mucho trabajo a veces asimilar este Andrés Manuel más político. Hay una y clara en esa contradicción sí. está su peor enemigo. Creo que ahí es donde no entiende que él es el más capaz de destruir su propia candidatura, porque nada le cuesta. Si aceptó los religiosos, claro, pero si aceptó los religiosos, ¿por qué va a atacar a la sociedad civil en televisión nacional? ¿Por qué lo haces? Aceptaste a todos los grupos, aceptaste a Minero, etcétera. O sea, has aceptado a tanta gente y luego atacas a otras tan vehementemente. Hay una contradicción que es su peor enemigo. Perdón, Sabina. Ahora, no, yo creo que, pero creo que no es sencillo, no es bipolar el asunto, porque la verdad es que la sociedad civil nos ha decepcionado mucho cuando llega al nivel de la clase política. Muchos se han cambiado de bando. No han resistido los billetazos de los partidos, no han resistido la oferta de... No lo sé, pero por ejemplo a mí la sociedad civil. Pero a mí me causa mucha inquietud lo que está pasando con el INE. O sea, lo que está pasando con los que van a ser los árbitros electorales, los vi fallar gravemente en el Estado de México. He visto fallar. Ahora, lo que quiero decir es que Andrés Manuel, ante esta realidad, vivimos en un país donde a nivel de la clase política es lodo. Allí es muy difícil sobrevivir sin enlodarse. Entonces, pero su opción es, la opción al lodo es yo, no el fiscal autónomo, sino yo nombro al fiscal autónomo. Claro. Y ya empiezo desde el principio con un juego de palabras mentiroso. El presidente no puede nombrar a un fiscal autónomo, ni a una terna de donde elija el Congreso. Entonces, ponerse como la opción ante el lodo, la única opción, es donde está lo autoritario de Andrés Manuel. Y yo creo que sinceramente es un punto ciego de él. Pero tú decías que te da desconfianza a la sociedad civil, que me parece que generalizar es complicado, muy complicado. Pero ¿no te da desconfianza también, por ejemplo, Encuentro Social? Con quien sí decidió abrirse ¿sabes y qué? invitar. Me da desconfianza a todos los políticos, porque estamos en una sociedad cuya clase política está enlodada. Es un laudazal. Pero además también, ahorita vamos a ir a un lenguaje de señas lo voy a pero también hay que nos ponen una pantalla cada uno y cada quien. Es cierto que el peor enemigo de Andrés Manuel puede ser Andrés Manuel. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa expresión, totalmente. Pero también es cierto que es un sueño maravilloso tener los adversarios que tiene. Exacto. O sea, si tienes a Abbott y a Costello, pues perdóname, si no vas 18 puntos arriba, no eres nadie. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale! Ay, sí, ahora sí tienes que traer templanza. Sí. Perdón. No, es que yo creo que Sabina, muchas gracias, Broso, eres tan gentil. Yo quiero reaccionar al comentario, a dos comentarios que se han hecho aquí, de manera genérica. Primero, la sociedad civil no es, por definición, por donde lo tomes, por cualquier autor, desde el punto de vista estrictamente teórico, o lo tomes desde el punto de vista práctico, sociológico y político, en este momento, en México o fuera de México, no es posible hablar de la sociedad civil en singular, Sabina. Yo creo que ese es un gravísimo error que empaqueta en un mismo grupo a quienes en realidad defienden intereses de lo más diverso.
Intereses que pueden representar desde los más oscuros deseos de ambición empresarial hasta las mejores causas de los defensa de los derechos de las minorías más marginadas. De lo que no se ocupa el Estado. De las que no se ocupa el Estado. La sociedad civil es un abanico enormemente plural, enormemente diverso. Cada vez que yo escucho que alguien empaqueta a la sociedad civil y habla de la sociedad civil como si se tratara de otro partido político, creo con sinceridad que se está cometiendo un grave error teórico, práctico, pero sobre todo se está lastimando la posibilidad de que grupos organizados defiendan causas concretas. La sociedad civil no debe ir por el poder, la sociedad civil va por causas. Hay que identificarlas por la legitimidad y por la franqueza de esas causas. Y del otro lado, termino ya, y del otro lado creo, perdón, pero no es lo mismo. La sociedad civil no se puede hablar de ella en singular. Del mismo modo que creo que empacar a los políticos como si todos los políticos fueran la misma cosa y todos respondieran a los mismos horrores y no es cierto. Yo creo que eso hace incluso un flaco favor a la construcción de nuestra democracia. Si de veras somos demócratas, tenemos que saber que debe haber gente en el poder y tenemos que exigirle a esa gente, eso sí, que se deje de ambigüedades. Lo que está discutiéndose aquí respecto a Andrés Manuel es la ambigüedad pragmática para ganar votos, negándose a sí mismo y negándole a sus seguidores de toda la vida la defensa de una agenda que parecía muy clara y hoy está totalmente... Mira, yo veo, es otra cosa. Sí veo que en este pragmatismo hay tensiones muy fuertes al interior de Morena. La tensión de Taibo con Romo, para así decirlo, por supuesto que acompaño. Hay, déjame decirlo, un cuerpo ideológico en Morena de causas y congruentes. Y estoy totalmente de acuerdo que no es Taibo, es mucha gente más. Mucha más. También hubo una expresión muy importante de Jesús A. Rodríguez y Elena Poniatowska con el PES. Absolutamente. O sea, es la misma versión, pero no otro tema de agenda. De acuerdo. Y está generando una tensión muy fuerte, porque la gente de Morena dice, a ver, Romo no es Morena. Y Romo te lo dice. Romo dice, no, yo no estoy en Morena, yo estoy acompañando a Andrés y mi causa es que Andrés llegue. No, y los pactos y hay del una fiscal muy y fuerte PRI, tensión. con el ¿no? PRI que se ha venido estableciendo para estas nombrar expresiones, personas, como lo de Romo, como lo de Poniatowska, son justamente el crujir de un proyecto político que está en tensión con esta lógica de ganar y de pragmatismo electoral. Y me parece que vamos a seguir viendo esa tensión. También me parece que el tema... Pero no hay que aceptarlo. Yo estoy de acuerdo, pero eso está ahí. Y advertimos ese fenómeno que está dándose como tensión. Segundo, yo creo que yo acompaño absolutamente la idea del tocayo de que AMLO es el gran enemigo de sí mismo. Y lo hemos visto. ¿Sí? Esta es la tercera ocasión. Esta expresión sobre sociedad civil tampoco es nueva. Y me parece que hace muchísimo daño no reconocer que dentro de la sociedad civil hay actores que se la juegan para el proceso democrático. Absolutamente. Hay agendas muy importantes en este país que no se explican sin el empuje y la fuerza, transparencia, anticorrupción, derechos humanos, víctimas, medio ambiente, mujeres, LGBTI. Esas agendas... De lo que la clase política no quiere hablar. No quiere hablar. Se han movido gracias a, inclusive, yo diría, a la vida de activistas y militantes que van por delante. Me hago cargo que hay actores de la sociedad civil que uno podría decir, mira, cuida tu cartera. Pero esa generalización no ayuda y manda un mensaje. Pero están muy localizados. Sí, muy localizados. Y manda un mensaje muy desafortunado porque en la sociedad civil ha habido detonado, por ejemplo, los procesos de democratización de los 90, la lucha contra el fraude electoral, la construcción del IFE en su momento, el INAI, no se explican sin esa sociedad civil activa, constructiva y propositiva que además es indispensable para el proceso democrático del país. Y estoy absolutamente de acuerdo que aquella sociedad civil tiene que ser empujada, construida, reconocida y valorada. Este mensaje va en detrimento de esa noción. Y esa generalización me parece que hace mucho daño. Pues yo creo que termino. Perdón. Lo que a mí me parece también un tercer mensaje muy peligroso es el silencio ante la violencia de sus seguidores. O sea, los fenómenos de no mandar un mensaje... Al revés, van a despertar al tigre, dice. Es que hay un fenómeno de... Hay silencios que dicen. Sí. Hay silencios que... Cuando tú estás viendo el nivel de virulencia, me hago cargo de los códigos de relación.
sobre todo Twitter es medio mucho más voraz que Facebook, pero lo que está pasando en un fenómeno de polarización, no hacerte cargo y seguir medrando con esta cosa de la victimización y que toda crítica es ataque y por lo tanto lanzo a la jauría o no digo nada cuando mis seguidores atacan, me parece un comportamiento profundamente peligroso y antidemocrático. Yo tengo una amiga que ha decidido votar por el PG, por AMLO. Y entonces se despierta en la mañana y lee el periódico tomando café en la cama y hace unos corajes terribles. Tira y dice, ya no voy a votar por él. Es que no, ya no. Lo de Cuauhtémoc Blanco, ver a AMLO deteniendo la mano de Cuauhtémoc Blanco, yo ya no puedo. Me suena. Sí. Día siguiente dice, abre el periódico y dice, ¿pero por quién voto? A ver, ¿voto por Anaya? O sea, Anaya, ¿qué ha gobernado? ¿Qué ha gobernado Anaya? El PAN, y ya lo dividió, ¿no? Entonces no voy a votar por Anaya. ¿Por MIT? ¿Pero cómo por MIT? Si MIT estuvo en todas estas secretarías y no vio todos los ríos de dinero Toda fugados. la estafa maestra. Pues, malo si no lo vio. Y malo si lo vio y no hizo nada. Exacto. Entonces no le creo. Entonces dice, bueno, ya se reconcilia, se vuelve, no Se reconcilia enamorar, con la idea de pero AMLO. sí, vuelve a poner a AMLO así en el portarretratos junto a su cama, dice, este es. Y así cada semana, Sí. cada semana. ¡Paz! El periódico, y dice, pero ¿cómo se atreve el PES? O sea, ¿a qué cara nos vio? Y así. Rompe con él, se divorcia, se vuelve a casar. Me encanta y que esté la gran dramaturgia. En de esta ausencia, Claro. siempre en ausencia de con quién casarse que no sea el PG. Sí, Entonces, pero lo interesante es que yo creo que sí está estirando demasiado la situación López Obrador. No sé de dónde puede salir una sorpresa, pero puede salir una sorpresa, porque sí ha estirado los últimos 3 meses excesivamente la tolerancia de sus electores bien intencionados. a Te estas acompaño, alturas de la vida. Sabina, pero creo que, a ver, yo creo que a mí lo fundamental que me parece es que Andrés Manuel ha hecho un diagnóstico correcto del gran problema del país. Creo que lleva tiempo haciendo este diagnóstico y lleva mucho tiempo advirtiendo sobre él. No le creímos en 2012 y la consecuencia la vemos con justamente la condensación absoluta, más bien la concentración absoluta de todo lo que nos dijo de corrupción, de mezquindad, ¿no? En este sexenio. El hecho de que tenga el diagnóstico adecuado no significa que sus soluciones sean las mejores, las más viables. Y ese es donde preocupa, donde ¿Cuál solución? Andrés Manuel entiende bien que la problemática del país pasa por la corrupción, pasa por la desigualdad social, pasa por la pobreza, y en eso es muy fácil acompañarlo, sobre todo después de tanto hartazgo de lo que ha sucedido en los últimos 12 años, la violencia, ¿no? Vemos los casos de los estudiantes desaparecidos en Jalisco y lo oímos a él hablar de la importancia de incluir a los jóvenes y hace sentido. El problema es cuando él quiere bajar eso a nivel de propuesta, cuando él quiere estructurar un plan de gobierno alrededor de sus diagnósticos que generalmente omite muchas partes y cree que él solo puede realizar una transformación. Y en eso entra el tema de la sociedad civil. La sociedad civil, y lo hemos hablado en este programa, gracias a la sociedad civil en esta Ciudad de México no se puede salir con la suya a los políticos como lo hacen en el resto del país. Es decir, hay contrapesos. Y Andrés Manuel necesita empezar a aceptar contrapesos. Necesita empezar a entender que su visión del mundo, no por estar correcta en el diagnóstico, está correcta en las soluciones. Y hasta que no entienda que la inclusión incluir a la oposición, incluye también incluir al contrapeso, incluye a quien no está de acuerdo contigo, no va a lograr convencer a un gran sector de la población que tiene miedo Claro. de esta fobia que tiene él a quien disiente con él, a ese contrapeso. Entonces, lo que estás diciendo es que están en contienda, nada más para sintetizar, López Obrador contra los que están contra López Obrador. Yo creo que está López Obrador contra sí mismo y su incapacidad de reconocer Bueno, pero las debilidades que él es tiene. decir, que los electores se van a Hay- definir Mira, mayormente entre el votar por 30, AMLO o 30%, votar contra AMLO. El 30% del electorado va a decidir las últimas 4 semanas. En las últimas 4 semanas del proceso electoral. Bueno, No pero solo en por esas este semanas- fenómeno de lo que tú mencionas, sino porque hay una condición ya muy establecida en el electorado mexicano que está teniendo esos switcheos.
Esta elección en particular es un galimatías por cómo se ha hecho, por las 6 boletas, por las 5 boletas, va a ser muy, muy desafiante. Y los próximos meses, yo creo que la cosa todavía se va a mover. A ver, el 30 de marzo, el Viernes Santo, Sí. Viernes hablando de religión y de la Que vamos a influencia que estar de está teniendo. vacaciones. Yo me Que acabo de vamos a enterar. Que vamos a estar de vacaciones el próximo No, pero qué viernes. interesante. Nos por acabamos cierto. de enterar, el pero ya te mero enteraste, Viernes tocayo, no Santo la hables de empiezan pedo. las campañas electorales. Va a ser nuestra última oportunidad, para nosotros mismos, incluso para esta mesa, Ajá. de tratar de escapar del lugar común de la posición de los candidatos presidenciales y ojalá empezar a exigir de sus partidos, de sus organizaciones y por supuesto también de los candidatos a la presidencia, que nos digan exactamente, perdón que insiste en este punto, qué es lo que ven como solución a los problemas, sustancia. la sustancia, a profundidad de los problemas públicos que está enfrentando este país. Lo que hoy tenemos es un listado de agravios, un listado de miedos por parte de la sociedad que ellos están tratando de cosechar. Y sí, produce enormes contradicciones. Sí. Andrés Manuel, que es el puntero, tiene las mayores contradicciones. No habrá ninguna magia, no habrá ningún milagro. Hay una posibilidad a estas alturas, que es que el segundo lugar de las encuestas logre competirle el primer lugar a quien encabeza en este momento las preferencias electorales. Que sigue siendo un enigma la personalidad del Ricardo segundo lugar. Anaya es el Ricardo, único que en este es Ricardo momento, Anaya, pero para no hacernos, permíteme, para no hacernos bolas, porque si no empezamos a hablar como si no estuviéramos en México a punto de iniciar las campañas electorales y a muy poco tiempo de la elección del 1 de julio. Lo que hoy tenemos es Andrés Manuel en el primer lugar y la posibilidad de un competidor. Ese competidor no se ha dejado ver, esa es la verdad. Ese es Le el cayeron enigma a del cambio. palos, es una incógnita. No sabemos que es un chico listo, sabemos que es un hombre que es capaz de articular discursos muy inteligentes, pero ¿qué es exactamente Ricardo Anaya? Todavía Se le no fue, sabe. todavía no lo sabemos que fue capaz de Deshacerse de todos. de De ser deshacerse de candidato. una buena parte del PAN que se fue al PRI, de otra parte del PAN que se fue con Morena. Con Morena, Y sí. otra parte del PAN que se fue de independiente, con los calderonistas, con Margarita Zavala. Sabemos que estos grupos que están en contra de Ricardo Anaya y obviamente el régimen político le han caído a palos, lo Sí. detestan. Nada sería peor para ellos que ganara la elección Ricardo Anaya. Eso sí lo sabemos. Ahora, ¿quién es este personaje? ¿Qué es lo que realmente está ofreciendo al país? ¿Y en qué sentido No se- podría no se sabe. quitarle la angustia a las amigas de Sabina Lerner? Lo sabes. Eso todavía Son no como está 20, resuelto. viven Yo- todas todavía en no un les da. edificio. Son varios millones. Ahora, yo quiero hacer un cambio dramático de tema, Sí. ¿no? Antes de que termine. Porque en este diálogo de país no podemos dejar de insistir el drama de lo que está pasando como reflejo de punta de iceberg en Jalisco con los desaparecidos. Hombre. No, bueno. O sea, no podemos no decirlo. O sea, Jalisco, 14,000 en 4 años. Jalisco es el tercer estado con más personas desaparecidas en la República Mexicana y está aproximándose un fenómeno muy similar a Coahuila y Veracruz. Cuando los poderes de gobierno están disminuyendo porque acaba el sexenio, se empiezan a debilitar aquellos fenómenos de control de información y mediático. Estamos hablando de Jalisco. Sí. Estamos hablando de un estado cuya potencia económica y política en el país es central. Cuya capital ¿no? es la Cuya segunda capital más es la grande. segunda más grande. Y el fenómeno de desaparecidos en Guadalajara, en la zona metropolitana y en otros lugares de Jalisco es de proporciones mayores. Ni siquiera tienen una ley pertinente para enfrentar el dilema de las desapariciones forzadas. Ni siquiera ha sido tema en el Congreso. Hubo distintos actores de sociedad civil que llevaron a la mesa la experiencia de Nuevo León para decir, mire, Nuevo León se empezó a enfrentar este problema, en Coahuila se empezó a enfrentar, cambien la ley, ni siquiera está tipificado debidamente. Para el gobernador Aristóteles eso no existe y muy dramáticamente ha sido un fenómeno silencioso que hoy toma una erupción por este fenómeno de desaparición que empezaban 3 muchachos, 5 muchachos, 6, 14 y ahora resulta que son 60 y son miles. Sí. Y me parece que eso es un tema de la centralidad de fenómenos que están pasando en la República Mexicana. O sea, hay todavía familias destrozadas hoy por hoy en el fenómeno de no respuesta del Estado, no seguridad, no atención, no Oye, Emilio, protección. y eso está Es conectado dramático. con la decisión de la Corte, que no comentamos ya en ningún momento, pero ya que sacas el tema, lo pongo, de permitir que se pueda utilizar la Sí. fuerza pública
sin ninguna orden judicial. Es correcto. Bien, junto con La ley de seguridad interior ya nos había asustado, nos tiene preocupados seriamente, porque permite cualquier cantidad de abusos. Pero de las fuerzas Bajo el criterio públicas. del policía. Pero ahora, Pero tiene que justamente, ver con- Yo hablé con el ministro Lainez y le decía, oiga, esto que usted está planteando en su ponencia, suena muy bien, suena muy chido, suena espectacular, pero para otro país. Sí, pues. No para No con la policía que porque tenemos. ustedes le están dando el beneficio de la duda Así es. al policía. Por la interpretación. No al ciudadano. así es. Y si una familia está por pasar un retén y el retén dice que se pare, usted no sabe si es policía o no. Así es. Si no es policía, qué peligroso. Y si es policía, también. Pero, Así Broso, es. esto Es tiene así. que ver con varios Así temas. es. Uno es que nuestras instituciones que están a cargo de garantizar nuestra seguridad están, primero que nada, demasiado ocupadas haciendo política y haciendo política partidista. Y tienes grados de descuido absolutos. En Guadalajara, el 23 de enero, se dejó libre al fundador Eric Valencia del cartel Nueva Generación. ¿No? No es coincidencia que marzo, que es el mes más violento en la historia reciente de Jalisco, tenga que ver con la irrupción del cartel Nueva Generación. Acuérdense de este cartel que en 2015 hizo una emboscada a las fuerzas policiales y que mató a 13 policías. Y sin embargo están más preocupadas por garantizar que algún candidato pueda ir a la cárcel que mantener en la cárcel a ciertos grupos que son sumamente peligrosos para la sociedad. Entonces, creo que hay un desajuste absoluto. Además, el cinismo del gobernador, que sale a decir que agárrense, que ahí viene más violencia. En lugar de enfrentar el problema, dice, se va a poner peor, muchachos, ¿no? como Churchill, ¿no? Sí, o sea, No, me parece que hay varios factores que lo vuelven sumamente grave y que nuevamente nos ponen en una situación en la cual las fuerzas del Estado no están concentradas en los que tendrían que hacer, en garantizar la seguridad del ciudadano. Al contrario. Al contrario, bueno, lo vimos en Tlaquepaque que tuvieron que quitarle las armas sí, a toda la policía. A toda la policía. Como ya sucedió en otros estados. Entonces, primero que nada, no se acepta que hay un problema de fondo de los carteles de la droga que han infiltrado todos los niveles de gobierno. Y segundo, hay una falta de voluntad también de atacar este problema de fondo. Se estima, Tocayo, que el 70% de la producción de anfetaminas que se comercializan en Estados Unidos se producen en Jalisco. O sea, quien estudia el tema, el 70%, vamos a decir, de ese tipo de droga se procesa en Jalisco. Nada más para que tomemos una dimensión de lo que ahí está pasando, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen un correlato. Y el silencio de la autoridad lo que hace es un fenómeno dolorosísimo para la sociedad. Déjame contarte una anécdota. Yo acabo de ir a Guadalajara hace 2 semanas. Llego al aeropuerto, pido un Uber, me subo en él y a los 5 metros me detienen 2 tipos, me hacen bajarme de mi automóvil y me dicen que tengo que bajarme de ahí y que tengo que abordar otro automóvil. Un automóvil no identificado. Se hacen llamar la Policía Federal, al parecer sí lo eran, y dicen... Uniformados. Uniformados. Pero también uno de los casos de los 3 desaparecidos les hicieron creer que eran también miembros de la policía. Es decir, si no hay ni siquiera regulación de la verdadera policía, de que te puede bajar de un auto por cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué van a detener un auto privado? ¿En qué momento vas a tener tú la capacidad? Está autorizado por la Corte en este momento. Sí. ¿Qué? Eso, bajar. gracias a la Corte, ya se puede hacer. Meterse a tu casa. Claro, la ley de seguridad interior. No. La decisión de la Corte, que es lo que estaba diciendo Mauricio, bajo la interpretación de la Corte, un policía te puede detener sin orden de juez. Sí, que un juez esté por Si medio. considera que hay un delito, o si considera que es sospechoso, o si considera que hubo flagrancia. Exacto. Y depende de quién, del criterio del policía. Remata, Sabina. Sí, Gertz Manero hace 12 años, antes de que iniciara la guerra contra el crimen o contra el narco, como le quieran decir, decía que él consideraba que había 98% de los policías eran corruptos, estaban en nóminas de otros particulares que no eran, otros que no eran el gobierno, y que el 2% restante él no los conocía. Hemos sido corruptos. El gran salto civilizatorio que tenemos que dar es tener un sistema de justicia. Y por eso me disculpo que me molesta mucho que se hayan ustedes enojado conmigo cuando hablo mal de la sociedad civil enlodada. Pero lo reitero, yo creo que en un sistema corrupto es casi imposible pedirle a particulares que sean pulcros.
Y yo sí he visto a mucha gente de las organizaciones no gubernamentales ascender a puestos de gobierno Sí. corrompientes. Sí, pero eso no los convierte en una unidad. Pero eso Es todo. tenemos que poner a un lado el buenismo. Lo que tenemos No, que hacer es pero no los sacudir convierte este en una país unidad. y pasar a un país La con un sociedad civil sistema no de es una justicia. sola y única cosa. Ese es todo mi punto. Hay que saberla No, distinguir. eso no. Y ahorita lo estamos de que acuerdo. acaban ustedes de oír, parece que estamos platicando de todo lo que nos está lloviendo a todos en la sociedad mexicana. Ahora tendríamos que plantear qué es lo que tenemos que generar desde aquí. Porque tenemos que ser un activo de todo este juguete diabólico que se decide el 1 de julio. Sí. Nada más estamos viendo a ver qué dice uno, a ver qué estupidez dice otro, a ver qué diatriba dice el otro, a ver en qué se equivoca pero estamos siendo nada más público del espectáculo que producimos. Entonces, esperemos que nos integremos más en este juego y no nada más ser susceptibles de lo que se les ocurra a terceros. Muchas Es gracias. Sabroso, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gran cierre. Les ama a ustedes. Gracias, Emilio. Y a ti también, Emilio Álvarez y Abrazo. Casa. Grande gusto. Gracias, Sabina. Hermosa querida, gracias. Chamacos, acuérdense que la próxima semana estaremos de vacaciones. Ya sé que nos van a extrañar, pero así es la vida, no es fácil. Estaremos de regreso el lunes 2 de abril, ya empezada la campaña para ver para ver cómo se pone este asunto y lo vamos a compartir con ustedes. Mientras, pásensela bien. Gracias a todos ustedes y acuérdense, si tienen gadgets, radio, tele, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! Soy Broso, el payaso más chido y encajoso. ¡Órale, chamacos mugrosos!